Bueno, bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos permite estar en este lugar. En este lugar donde todos estamos como una sola alma, como un solo corazón. Dice la Escritura que seamos una sola fe, de un solo Señor, de un solo bautismo. Y a veces podemos coincidir en temas de fe, a veces podemos coincidir en temas de percepción, como yo percibo al Señor, como a usted le han enseñado a percibir al Señor. Y a veces podemos o no coincidir en temas de bautismo, pero eso solamente es como la base para que podamos tener acuerdos entre nosotros. Porque dice la Escritura que nadie puede caminar junto al lado de otra persona si no, Proverbios, si no están de acuerdo. Entonces, en la revelación de Dios, de su presencia, los acuerdos entre los seres humanos cambian. Todos sabemos que el origen de la palabra de Dios es el mismo amor del Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito. Como nosotros en el Nuevo Testamento decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, de la congregación, y que nosotros somos como el cuerpo. Viéndolo desde otro punto de vista, el Padre es como la cabeza, el Mesías es como el cuello, el que une la cabeza con el cuerpo. Es solamente una forma de verlo, no estoy cambiando ninguna doctrina. El Mesías es como el cuello que une la cabeza con el resto del cuerpo. Justo por eso, cuando el hijo que se fue y regresó, el hijo que regresó corriendo justo a los brazos y se abrazó ¿de dónde? Del cuello de su padre. Así es la enseñanza del Mesías, es unificadora. Voy a usar una palabra que usa mucho ahora en lo secular, pero vamos a traerla a eso, a la luz de Dios. Así es la enseñanza del Mesías, muy incluyente, en donde no hay judío, no hay griego, no hay persa, no hay sirio, no hay iraní, no hay norteamericano, no hay latinoamericano, no hay mujer, no hay hombre. Todos tenemos una zona geográfica y una identidad cultural. Todos tenemos un género y cada quien en su género tiene su posición, su lugar, ¿vale? Y su responsabilidad. Pero todos como alma, como almitas, somos uno, o vamos pisando las huellas que pisó el Señor Jesús, el Mesías. Amén. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque Él debemos de andar como el anduvo, pero para andar, que es una acción, debemos pensar como Él pensaba. Y para pensar como Él pensaba, debemos sentir como Él pensaba y como Él sentía y como Él piensa y como Él siente en presente. Entonces, si queremos o pretendemos, ambicionamos, deseamos, idealizamos estar de la mano del Mesías, tendríamos entonces que empezar por cambiar nuestra percepción del Padre, del Creador de todo lo que es, con la mirada del Mesías. Porque el Hijo en el Padre uno es. ¿Ven? El Padre que sea uno, como tú y yo somos uno. Entonces, más allá de nuestras diferencias, discúlpenme si en algún momento algo medio raro, como dicen en los estados, es de la ciudad. Es de la ciudad. Entonces, bueno, a veces les digo por qué, porque una vez estaba ahí en la ciudad, en Coyoacán, y había una personita que hacía artesanías.
Y entonces escuché que estaban hablando un dialecto y le dije a la señora, oiga, ¿qué dialecto es ese? Y me dijo, Otomí. Qué envidia, yo no sé un dialecto. Y digo, oiga, ¿cómo se dice gracias en Otomí? Y me dice, tomate. Así. Y me dio, ¿tomate? ¿En serio tomate? Y se ofendió. Me dijo, a mí mis padres me enseñaron a hablar con la verdad. Y yo, ay, perdón, ¿no? Por haber dudado de ella, se ofendió. Y a veces, geográficamente, tenemos nuestras formas de hablar. A lo mejor yo hablo muy chilango, así que tengan gracia conmigo. Mi forma de hablar chilanga no la ven como algo opaco. La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios también podría traducirse desde su original hebreo como el brillo de Dios está en todos nosotros. A veces cuesta trabajo, pero voltea a ver al que tienes al lado. Y si no te da mucho ánimo decírselo, piénsalo. Dile, el brillo de Dios está en tus ojos. El brillo del Espíritu de Dios está en tus ojos. Y más allá de nuestras formas, tenemos que unificar nuestra fe, nuestra percepción de nuestro Señor y de su Espíritu Santo y de su nombre y también nuestro bautismo en Él. Curiosamente, se nos ha enseñado a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra devoción, con todas nuestras fuerzas. Y créanme que mi abuelito, que de bendita memoria, pastor Adolfo Álvarez, cuando predicaba se tardaba luego hasta 3 horas. Y entonces los jovencitos de mi edad me decían, ay, ya dile a tu abuelito que ya. No, sí, pero era usted de la vieja guardia, ¿no? De la vieja escuela. Entonces, 3 horas y ya sabe. Y los que conocieron a Gigi Ávila, Morris y Rulo, pues de esa escuela, ¿no? Entonces no se preocupen, aquí no van a ser 3 horas. A menos que el Señor les ponga otra cosa ahí, entonces no respondo. Pero, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque la verdad es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovarnos, no hacer de nuestra, lo voy a decir un poco más. A mí se ustedes los artistas que en el mundo secular y en el mundo del camino de Dios, espiritual, los cantantes cristianos, cuando surgen con una fuerza, con un fuego, con un dinamismo, con un poder, con una unción y maravilloso, y vienen los grandes avivamientos con todos esos surgimientos de esos grupos, Palabra de Acción, y los que cantaban remolineando y no me acuerdo muchos. Ahora es Salmón, ahorita hay como miel y salmón, cosas así, ¿no? Entonces, yo me aprendo los coritos, pero las alabanzas, pero no me acuerdo luego de todos los cantantes, así que... Y todos esos surgimientos de la presencia divina nos traen un nuevo fervor, una nueva devoción, una nueva alegría, como ahorita que estábamos cantando y los que estaban danzando. Yo la verdad me aguanté de danzar desde la mañana porque me voy a empapar y mejor prefiero reservarme para después. Pero a veces nuestra forma de expresar a Dios, al mismo Señor Jesús le pasó cuando él estaba ¿qué pasó con el Señor Jesús cuando estaba en la sinagoga hablando del reino de los cielos? ¿Lo querían que? Aquí en los pueblos, diríamos, lo querían hinchar, lo querían apedrear por sus declaraciones tan objetivas, tan directas, tan precisas, tan llenas del Espíritu de Dios. Y si nosotros vemos el conocimiento de Dios que hay en Medio Oriente y en el mundo occidental, cambia completamente, como diríamos en los pueblos, usos y costumbres. Pero la palabra de Dios que fue revelada
hay que decirlo así, geográficamente en esa zona del planeta, tienen muchos matices culturales que para nosotros hoy, 2000 años después, y con la influencia de los países, bueno, de las culturas egipcia, griega, romana, pues a nosotros nos llega en esta civilización en América un evangelio con, digamos, con un sabor distinto, con matices diferentes. Simplemente, ¿cuántas denominaciones evangélicas hay? Hay matices, hay diferencias, y tenemos un solo Señor, y tenemos una sola fe, y tenemos un solo bautismo. Pero ¿cuántas denominaciones sabemos? No digamos el mundo cristiano, evangélico, católico o el mundo judío en sus ramificaciones, incluyendo el mundo musulmán. No todos los musulmanes son lo que vemos en la televisión. Hay unos que son hijos de Dios y que se comportan como hijos de Dios y que hablan hasta del Espíritu Santo. En el pueblo musulmán hay gente que habla del Espíritu Santo, sí lo hay. Y que son pacificadores, sí lo hay. Y entonces, a veces dentro del mismo mundo evangélico hay formas, hay estilos. Es como un vasito de agua. Si usted toma un vasito de agua de una botella de plástico, tiene un sabor. Pero si usted toma ese vasito de agua reposado de una jarrita esa de barro, ¿cómo se llama? Cándida. Y tiene su vasito de barro así que lo tapa y a la sombra agarran hasta la temperatura y lo pruebas y sabe como a tierrita y dices, ¿no? Y sabe rica el agua, sabe rica. Y es distinto que si tomaras el agua de la llave donde se puede, cuando es potable se puede beber. ¿Sabe a metal? ¿No? Bueno, vamos más actuales, una Coca-Cola. Si te la tomas de plástico y con calor, ¿no? Si te tomas la Coca-Cola en lata, dices, ya va agarrando más. Si te tomas tu Coca-Cola en botella de vidrio, una coquita de vidrio. Bendito sea Dios. Yo tenía un amigo que me decía eso, amigo, cada que nos veamos, nos tomamos una Coca-Cola, una Coca-Cola de vidrio y bendeciremos a Dios. Eso es tan espiritual. Sí, por eso estamos nosotros hoy aquí. La gente del mundo dice mente sobre materia, pero nosotros tenemos que tener la percepción de la unidad con nuestro Padre Celestial en la enseñanza y en el amor del Mesías, para que nosotros podamos estar aquí con esa unidad, con esa conciencia, con esa observación, con esa percepción de la presencia divina, para que podamos, en el mundo dicen los coach, agradece, y está bien, es correcto, ¿no? Valora todo lo que tienes y todas las bendiciones que tienes en tu vida, pero les falta la última parte, es bendice al Creador de todo lo que ves, del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal, del ser humano, del mundo del ser humano y de otros mundos espirituales. Hay un solo rey que reina sobre todos esos reinos, que es nuestro Padre Celestial, el Santo, bendito sea. Entonces, decía nuestro hermano Marco Hernández, en la mañana que venimos a recordar, ¿se acuerda usted dónde estaba antes de haber tenido este cuerpo físico con nombre y apellido? ¿Se acuerda usted? Si decimos que nuestra alma proviene del mismo Padre, que es el origen de todos los orígenes, es el Padre de todas las almas, que es el Rey de todos los reinos espirituales, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que es el Padre de todas las luces, de todas las manifestaciones. En nuestra vida cristiana decimos
A las manifestaciones de Dios le decimos teofanías. Entonces, se apareció un rayo en mi cuarto, la presencia de las veces. Se apareció un brillito en mi mano, se apareció hacer transmisión en la puerta. Pero todas esas señales y manifestaciones, teofanías de la presencia de Dios, no es para que hagamos de ello altares, idolatrías. Lo digo con cariño, lo digo con respeto, porque en el camino de Dios a veces vivimos un extremo, vivimos otro extremo, y es necesario, es bueno, para que encontremos un equilibrio de crecimiento y de amor. Entonces, porque detrás de todas esas teofanías y manifestaciones hay un mensaje. Le pasó a Gedeón, dijo Dios, que esta piel de borreguito, si eres tú el que se está manifestando, hoy amanezca, que el sereno de la mañana no esté encima, que por encima esté seco y que por abajo esté mojado. Entonces, justo así sucedió. Y al día siguiente dijo, ahora que sea al revés, que amanezca aquí mojado y aquí seco. Y justo pasó. Entonces, pero eso es solamente que Dios quiere llamar tu atención de alguna forma amable. A veces Dios nos llama nuestra atención de una forma un poquito más ruda. Enfermedades, crisis familiares inesperadas, de un momento a otro se rompe todo el equilibrio familiar, pero eso es cuando no hacemos caso a los mensajes sutiles que Dios tiene para nosotros. La verdad, entre más perceptivos estemos a la presencia divina, los mensajes van a ser más sutiles. Entre más distraídos estemos del mensaje y de la presencia divina, el jaloncito de orejas va a ser un poquito más fuertecito, pero es por amor, no es para tu mal. Les voy a compartir con el permiso del pastor otra idea. Nosotros como hijos de Dios a veces le atribuimos mucho poder al mal o a lo que nosotros decimos que es el mal. Por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y santificado es tu Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos de, y yo le añadiría hoy, y de pensar que existe el mal. Porque en este mundo, en este plano, existe el bueno y el malo. Pero en el plano de la realidad divina no hay mal. Porque Dios, la gloria de Dios lo llena todo. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y Él con sus dedos en el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuela vivía en Puebla. Y ya saben, en ese tiempo pues había menos contaminación, pero me acuerdo que viajaba en el autobús con mi abuela y yo veía el cielo azul, y las nubes blancas, así como los que son chavorrucos como yo, como esas caricaturas de Heidi y de Rey y todo eso. Y yo me sentía así con mi abuela al lado, viendo las nubes, y que tiene forma de conejito, y que tiene forma de osito, y que tiene forma de Dios. Si usted voltea a ver las nubes, ahí puede usted recibir esa voz interior del Espíritu Santo de Dios diciendo que yo estoy contigo. ¿Por qué los cielos anuncian la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es? Que es Dios, claro, pero la gloria de Dios es que Él sabe el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde. A mí no me gusta a veces, pero es gloria de Dios saber el por qué, el para qué, el cómo, y el cuándo y el dónde. Por eso Él es Dios, porque todo lo sabe, porque todo lo puede,
porque está en todos lados. El lado oscuro no todo lo puede, no todo lo sabe, y no está en todos lados, porque es una creación. Solamente el Creador todo lo sabe, todo lo puede y está en todos lados. Entonces, cuando uno o más hijos de Dios dicen que los anda correteando el chamuco como un perrito en rabia, el que me quiere morder el chamorro, ¿no? El chamuco ya veo que tiene un chamorrón, yo no, pero... y me quiere morder el chamorro, la pantorrilla todo el tiempo, el talón todo el tiempo. Le estamos atribuyendo al mal. Es creador, es creación. Él no puede estar en todos lados. Él no lo sabe todo, ni lo puede todo. Limitado y además asignado. Porque en la historia de Job tuvo que ir con el Creador, con el Rey de Reyes, decir: hay permiso para hoy. Vamos a testear a Job, vamos a ponerle y tenía un porqué. La Biblia, escrita como tal, no nos dice el porqué. La Biblia, la tradición familiar del pueblo de Israel nos dice por qué. Porque Job fuera uno de los consejeros del faraón. Y en su momento, cuando el faraón consultó a sus asesores, Job permaneció neutro. No fue... Él sabía que no estaba bien que el faraón atropellara, en palabras de hoy, atropellara los derechos y las libertades del pueblo de Israel. Y Job lo sabía, pero él no defendió esa causa de libertad. Y entonces, por eso después se dice que Job pasó por una prueba personal, porque no atendió a una causa comunitaria. Como cuando tú y yo vemos algo donde hay una necesidad o algo injusto y nos hacemos así, ¿no? Como que no vi, como que no oí. Y no se trata de que peleemos todas las guerras, tampoco, o que andemos con la espada de fuera. Se trata de que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, por su Espíritu Santo. A ver, ¿esta que está escrito aquí son realidades espirituales o no lo son? Para nosotros, esto, a mí se me acaba el tiempo, porque ya saben, despacito, pero nos amanecemos. Sí, 3 horas. Tengo que hacer honor al abuelito Álvarez. Entonces, para nosotros, esto es una realidad, pero el reino de los cielos nosotros lo percibimos como si fuera un sueño. Lo curioso es que las almas que ya no están en su cuerpo físico y que están en el reino de los cielos, ven este mundo físico y les parece a ellos como un sueño, ¿no? Yo pienso en las almas que están allá y me parecería algo así como: sí, ya me dijeron que hay calles de oro, sí, ya me dijeron que hay un mar de cristal, sí, ya me dijeron que hay bosques maravillosos, sí, ya me dijeron que... Precioso, todas las almas de túnicas blancas, cascadas, hermoso. De hecho, tuve un amigo que estuvo ahí muy bien en coma, y justo él me narraba que en este plano físico estuvo ahí muy bien en coma, pero para él le pareció que estuvo solamente un día allá arriba. Y él me dijo: no. Hoy día, este hermanito, todos los días está a las 7 de la noche en cualquier templo que esté abierto. Dice: es que yo ya vi lo que está del otro lado, Marco. Y le dice: vi almas todos de blanco, vi animales que ya no existen, vi cascadas. Le dice: cabalgué, me monté en caballo, se me encontré familiares que ya habían partido. Y dice: y justo al final del día me dijeron: ¿te pido un favor? Con su cuñada que ya había partido previamente. Dijo: sí. Dile a tu hermano que yo estoy bien, que él continúe su vida, y dile que yo estoy bien, por favor, su cuñada. Y dice así como: ¿por qué? Dice: ¿para qué vas a regresar? Y dijo: ya no. Y sí, y así como cuando pasan a alguien al frente y le ponen
la manita en la frente y dice aceite de unción. Y dice, y ya la veo, dijo, y que Dios te bendiga. Dice, cuando me dijo Dios te bendiga, ya sabe. ¿No? Como tenía muchos mones, su papá se lo había llevado a Estados Unidos. Por eso lo pudieron mantener en coma, año y medio. El papá se quedó sin dinero, pero lo mantuvo. Dice, y abro los ojos y veo güeros y personas de color, ¿no? Y un infarto y toda la cosa y todo, ¿no? Entonces, ahora, después de ser un junior, ahora se dedicaba a pintar carros, un oficio. Y después de ahí eso se iba todas las tardes al templo. Toda esta historia, ya me cansé de eso que no he ido ni venido. Porque para nosotros parecería que el reino de los cielos es como un sueño, pero es una sutil realidad. De hecho, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, actúa como agente invisible, se disfraza a nuestros 5 sentidos. Tú quisieras palparlo y verlo y tocarlo y sentirlo, pero para nuestros 5 sentidos limitados eso no es posible. Solo lo puedes percibir a través del amor, solo lo puedes percibir a través de su espíritu que te inspira. Entonces el Señor Jesús, el Mesías, un mensaje, a lo mejor a algunos les sabía guerrita, a algunos les sabía a tubo, a algunos les sabía no agradable. Gracias, Guillermo. Pero el mensaje del Señor Jesús es lo más sencillo. Él solamente dijo, el tema es ahorita les digo cuál es el tema, pero él solamente dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados ¿qué más? Los mansos, bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre, los humildes, los que lloran, los pobres en espíritu. A los pecadores no les dijo, pecador, arrepiéntete, ni como si fuera un pastel en la cara. Él les dijo, Padre, son inconscientes, no saben lo que hacen. Si supieran las consecuencias de esto que están haciendo, las consecuencias espirituales y en este plano, en este mundo, no harían lo que están haciendo, pero no están alcanzando a ver las consecuencias. Están siendo inconscientes de esa otra realidad que es una con este mundo físico. Por eso decía que el reino de los cielos ya está en nosotros y entre nosotros. Dicho de otra forma, en este momento, déjenme usar el acordeón. En este momento aquí existen realidades que no vemos, ¿no? Y esas realidades tienen que ver con tecnología, que de eso es el tema de hoy, empezando con el tema. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hay distintos tipos de luz. Luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, luz polarizada, luz láser. Hay distintos tipos de ondas. Ondas de radio, de baja frecuencia, AM, FM. Hay microondas, hay rayos infrarrojos, hay luz visible percibida por el ojo humano y otra que no se percibe con el ojo humano, que incluso los gatitos o los perritos sí tienen capacidad de ver cosas que nosotros no vemos. Luz ultravioleta, rayos X, lo que usamos en la medicina. Hay frecuencias electromagnéticas, frecuencias de sonido, infrasonidos, ultrasonidos, ondas de radio, radios gamma, frecuencias de vibración mecánica, tipos de sonidos, infrasonido, usado por los elefantes o las ballenas, sonido audible de los 20 Hz a, no sé, hasta
180 Hz que escuchamos los seres humanos, los medios. Existe el ultrasonido, existe el ruido blanco que contiene todas las frecuencias, existe el ruido rosa que se usa en la acústica con frecuencias bajas, existe el ruido marrón que tiene mucho más énfasis en frecuencias. Todas esas frecuencias, sonidos, energías, microondas, ultrasonidos, los celulares antes tenían el... ¿Cómo se llama esto? Ahorita es Wi-Fi y ahorita será Bluetooth o infrarrojo. En no sé unos años que vamos a tener. Todo eso está ahorita aquí en el aire. Si tú agarras, lo único que necesitas para escuchar, lo más fácil, las ondas de radio es tener un radio y tú nada más le cambias el canal, ¿no? Quieres decir, no sé, la más guapachosa, no sé, la más norteña, la más maceta, radio cristiana. Esas están en aire. O en otra corte. Antes estaba en otra corte, no sé si todavía existe. Pero todas esas frecuencias, radios, energías, sonidos, vibraciones, están realmente aquí. Solo necesitas un radio para captarlo. Con los rayos X necesitas un aparato, un dispositivo para captarlo. Con las frecuencias sonoras necesitas un aparato, un dispositivo para captar esa señal. Bueno, todo eso, yo me acuerdo, se acuerdan que cambiaron las televisiones las televisiones que tenían señal abierta y ahora si no pagas, no hay tele. ¿Se acuerdan que hubo un cambio de eso? Bueno, esta realidad espiritual, obviamente las tecnologías humanas tienen limitaciones y tienen sus usos y sus beneficios. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, dedicándole mucho tiempo a esto? Porque ahora existe la inteligencia artificial y con ello muchas formas de clonar, decía Marco, de copy-paste, de copiar y pegar la información, de facilitar la información, la administración de la información. Y a veces en el mundo cristiano, yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, te decían, y esos predicadores de los que hablo decían, la televisión es la cajita del demonio. Pues así, pues te estarías más viendo todas las telenovelas porque en vez de estarte cultivando en la palabra de Dios. Pero satanizábamos la televisión. En su momento hemos satanizado el cine. Yo me acuerdo que en mi juventud un día fuimos a Hermosillo, un amigo y yo, y fuimos con su prima muy cristiana. Ella tenía como 20 años, por primera vez fue al cine con nosotros. Llegamos los chilangos a echarla a perder y la invitamos al cine. No, bueno, cuando regresamos a su casa, y se respeta. A la pobre ya, el novio ya no se quería casar con ella. Literal. Ya no se quería casar con ella porque había ido al cine la pecadora. En silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces hemos hecho de nuestra fe, de nuestra creencia en el Señor, de nuestra doctrina, de nuestra percepción de la presencia divina? ¿Cuántas veces la hemos usado para el escarnio, para la acusación, no para la edificación? Yo el primero. Y entonces, ¿cuántas veces, en vez de que sea esta información árbol de vida, ha sido árbol de no vida? Por no decirle de la otra forma. ¿Cuántas veces hemos leído que las palabras del Mesías, del Señor Jesús, son vida y vida en abundancia? Y yo he utilizado las palabras del Señor Jesús para desvivir a otros, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Y a veces he caído en esa inconsciencia porque así hemos sido educados. Y en ese sentido tendríamos que ser cada día más sutiles, más conforme al corazón de Dios. No es de sabios, no es de ricos, no es de poderosos.
Dios escoge al que es conforme a su corazón. Amén. Si Josué hubiera estado critica a Moisés, ¿usted cree que Josué hubiera sido elegido como sucesor de Moisés? No es de sabios, no es de ricos, no es de conocedores, es el que es conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios creó todo esto. Una sonrisa de Dios alegra el universo. Dios no tiene sonrisa porque no es ser humano, pero ¿me entiende usted? No es literal, es metafórico. Una sonrisa de Dios alegra a todos sus arcángeles, a todos sus ángeles, a todos sus querubines, a todos sus siervos. ¿Cómo hubiera sido, cómo sería la mirada del Señor Jesús? ¿Tú te imaginas? ¿Cómo sería una sonrisa del Señor Jesús? Como un amanecer, como un florecer. ¿Qué más? Señor, yo quiero la, ¿cómo dijimos, Marco? La teofanía. Señor, yo quiero la teofanía más chipocluda. Una sonrisa del Señor Jesús, una mirada del Señor Jesús, pero con una mirada como para arrepentirse de su traición. Judas con una palabra tuvo y dijo, bueno, se equivocó, se siguió equivocando, pero bueno. No. El Señor Jesús era sencillo. Él solamente pasaba y decía, ven. Solamente pasaba y decía, sígueme. Él solamente se paraba y decía, Cesana, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Al alma, decimos que el alma, nuestra alma para el Padre Celestial y el pueblo de Israel y tu alma son como la niña de sus ojos. Por eso decía el Señor Jesús, niña, levántate, Talit, Takumi, Talit, en hebreo y en árabe es como rocío, ¿no? Levántate, porque la palabra del Mesías es como un rocío. Refresca, lindo, más que el escuela. Es agua viva. Amén. La enseñanza del Mesías no sabe ni a tierrita, ni a plástico, ni al reciclado, ni a tubo oxidado, ni a Coca-Cola. No. Ven, sígueme, levántate, sé sana, sé sano, avienta la red. No hay margen para la duda. No hay margen. Si Pedro, en vez de aventar la red, hubiera dicho, chamuco, que estás evitando que yo tenga una buena pesca, fuera, ahora. Ya la palabra está dada, avienta la red. Entonces nuestro Padre Celestial solo necesita esa unión para conectar esto con esto. Nosotros no somos un radio, nosotros no somos una televisión, nosotros no somos un aparato, dispositivo de Wi-Fi, de Bluetooth, de infrarrojos, de ultrasonido, pero Dios nos ha dado un corazón para que Él habite en nosotros y entre nosotros. Y esa es la realidad sencilla que el Mesías vino a decir y sigue diciendo: reconócete a ti mismo como la habitación del Espíritu Santo. Reconócete en ti, no solo a un Huguito Álvarez 2 o Huguito Álvarez 3, sino reconoce en tus ojos la luz de Dios, reconoce en tu palabra la autoridad de Él, no tuya, de Él. Reconoce su vida en ti. De tal manera que ya no vivo yo, sino vivo a través de la inspiración, de la percepción, del reconocimiento, del agradecimiento y del bendecir al Creador de todo lo que es. Amén.
el que nos dio esta palabra. Y ni le he abierto. Pero así es la Torah, así es la palabra que Dios pone en tu corazón. ¿Cómo era la palabra? A veces queremos hacerle manita de puerco. Perdóneme, padre, por poner ese ejemplo. Queremos forzar al Espíritu Santo de Dios. Y créame, siempre nuestro esfuerzo va a ser insuficiente. Y entonces, hasta que no te das cuenta de eso, y le dices, papito Dios, ya tengo 7 ministerios, papito Dios, ya hago veladas de oración, papito Dios, ya hago ayuno sin parar, todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor. Es una fe heroica, y Dios lo ve, y Dios te ama, y Dios te conoce, pero la obra de Dios no es lo que tú haces por Dios, la obra de Dios eres tú, porque Él es tu creador. Lo que tú haces por Él y para Él solamente son la reciprocidad a ese amor que tú ya recibiste de Él. Entonces tú no necesitas hacer mandas espirituales. Criticamos a los que se van de rodillas a no sé dónde, pero a veces hacemos unas mandas espirituales. Dios te ama cuando estás contento y le alabas y le danzas, y Dios te sigue amando cuando estás triste, cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás solito, cuando estás debajo de las cobijas y dices, ay Dios, sálvame, ay tú que me escuchas, auxíliame, fortaléceme. Dios te ama si estás feliz o si estás triste. Permítete estar triste y ríndeselo al Señor, porque la voluntad de Dios es una tecnología de su presencia, de su conciencia y de su Espíritu Santo, que no está limitada como las tecnologías humanas. Si hoy se nos fuera la luz durante un mes, ¿qué haríamos? Olvídense de todas las ondas, las vibraciones, las frecuencias, los sonidos, los canales de radio, y si se nos fuera la luz un mes, ¿qué haríamos? Dice la palabra, el que temprano me busca, ¿qué? Me halla, me encuentra. Yo amo al que me ama, y me halla el que temprano, ¿qué? Me busca. ¿Y cuál es la hora? ¿Habrá una hora para buscar a Dios? Y para hacerlo bien, como decía el versículo de la mañana, 24/7, ¿es correcto? Porque Él está todo el tiempo. Cercano está el Señor a los que invocan su nombre. Cercano está el Señor a los que derraman lágrimas delante de su presencia. Pero si Él no, fíjese usted, porque decíamos al principio que nosotros vivimos en sociedad, en Oriente, acuerdos entre los hombres, en Occidente. Incluso el tiempo es un acuerdo entre los hombres, porque hicimos unos cálculos de las estrellas, del sol, de la luna, y por allá en Oriente tienen un calendario, en China tienen otro calendario, y en Occidente tenemos otro calendario heredado por los griegos romanos, el calendario greco-romano. Antes existía el calendario juliano, existe el calendario griego y el calendario chino, pero son acuerdos entre los hombres, donde el Señor está en su voluntad permisible, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el día tiene la semana tiene ¿cuántos días? 7 días, el mes 4 semanas, y esos 7 días tienen 24 horas, esas 24 horas tienen 60 minutos, esos 60 minutos tienen 60 segundos. Son acuerdos entre los hombres, pero en eso también está el Señor. Si la palabra de Dios dice, el que me busca, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, ¿cuál será la hora que usted considera adecuada para buscar a Dios? Más allá de sus tareas, de sus trabajos y de sus escuelas.
al despertar. Y muchos dentro del mundo cristiano, evangélico, dentro del mundo hebreo, incluso la gente que no está en el mundo, del camino de Dios, de la Biblia, sabe y se levantan a las 3 de la mañana a orar. Ahí lo pueden hasta ver en YouTube. Mucha gente que no conoce la palabra de Dios se levanta a meditar a las 3 de la mañana y dice, ¿cómo es posible que lo sepan? Porque por intuición el Señor ellos acuden a ese llamado, a ese conocimiento secular, si usted quiere, pero lo hacen. Es más, lo voy a polarizar. A veces hablamos mucho de las líneas oscuras, ¿no? Oiga, que las líneas oscuras africanas, cubanas, que las líneas oscuras de allá de Irlanda, que después pasaron a Norteamérica, los luciferianos, los satánicos, todas esas cosas, ¿qué creen? Son bien disciplinados, son bien dedicados. A la hora que tienen que hacer sus tonterías, a la hora que sea, se levantan y lo hacen. Su idolatría, su paganismo, su chanclerío, su hocus pocus, no sé qué poner todo eso. Pero son más disciplinados que los hijos de Dios. Acuérdenme, creo que termino, si no. Ok. Entonces, increíble. Esas 24 horas tienen vigilias. La gente de campo sabe a qué hora se levantaba para ir al campo a sembrar o a cosechar. De la misma forma, nosotros hemos perdido esa convivencia con la naturaleza y con la creación de Dios. Pero una vigilia, decía Marco en la mañana, son cada 3 horas. Si la vigilia de las 3 de la mañana, 3, 6, 4, 5, de 3 a 6 sería una vigilia. De 6 de la mañana a 9 de la mañana sería otra vigilia. De 9 de la mañana a 12 de la mañana sería otra vigilia. De 12 a 3 sería otra vigilia. Bueno, hasta el medicamento tiene que ser así con el horario, ¿está de acuerdo? Y no es que el Espíritu de Dios no pueda operar sin ese horario, pero nosotros tenemos un cuerpo físico el cual tenemos que, y somos responsables de que el reino de Dios se manifieste. Por eso el Señor Jesús sanaba a los enfermos, el reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sanándote. Por eso el Señor Jesús sanaba a los afligidos del corazón. El reino de Dios, la palabra de Mesías, haciendo una, como llamamos hoy nosotros, sanidad del alma, ¿no? Por eso Él liberaba a los cautivos o a los que estaban con posesiones y con cosas así, porque el Señor Jesús liberaba el espíritu, generalizando. Ese reino de Dios, tú y yo somos responsables de que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra emoción y en nuestro pensar, pero tú y yo somos los responsables. Cuando nosotros buscamos a Dios y Él ya nos dio, porque nosotros decimos mucho, Padre, muéstrame cuál es tu voluntad, y estamos esperando todo el tiempo que venga un profeta y me confirme cuál es la voluntad de Dios, o que en un versículo bíblico, ¿cuántos le han hecho así antes? Pero a veces Dios te habla también así, o sea, Dios no está limitado, pero como un hábito, pues bueno, ¿no? ¿Cuántas veces no buscamos la voluntad de Dios fuera? Pero la voluntad de Dios es ese deseo que Él ya puso en tu corazón, porque Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, apóstol, confírmeme cuál es la voluntad de Dios. Profeta, confírmeme cuál es la voluntad de Dios. Hijo del pastor, confírmeme cuál es la voluntad de Dios. El Señor te dice, está en tu corazón. Es ese deseo que yo ya puse en ti. ¿Y por qué ese deseo el primer día lo sientes como un fuego del Espíritu Santo, increíble, emocionante, alegre?
imparable, dice. Y el siguiente día, que te duele el estómago, que te duele la cabeza, dices, ¿dónde quedó ese gran deseo de servir a Dios? Ese gran deseo de servir a Dios es solamente una semilla. Pero tú tienes que procurar que esa semilla tenga hidratación y tenga buena tierra y tenga, para que entonces ese deseo que es la voluntad de Dios crezca en ti. Amén. Como caballos locos y terminamos como burros cansados. Sí, caballos briosos y terminamos como no briosos, ¿no? Porque estamos en nuestras fuerzas. Nuevamente, la palabra del Mesías es sencilla. Mi paz te dejo, mi paz te doy, te comparto. ¿Cuántas veces has estado con alguien nervioso, ansioso, estresado y cuando menos o medio neuras y no me estoy refiriendo a tu jefe de trabajo? Y cuando sales del trabajo y llegas a tu casa, llegas clonaste a tu jefe, de ese que tanto te quejas, llegas a tu casa y eres su clon, lo que juraste, te convertiste en lo que juraste destruir. Y conoces al Señor y tienes su presencia y tienes su palabra, pero te distrajiste, pero te despistaste, pero se te olvidó. Entonces, la palabra del Mesías solamente viene a recordarnos quiénes somos. Y somos almas que tienen un mismo origen y una misma fuente que es nuestro Padre Celestial. Está bien, la tecnología del hombre está bien. Ya sé que de pronto nos ponemos muy apocalípticos y decimos la marca de la bestia, el falso profeta, el anticristo, el chip, el 666, ¿no? Y no de ese, sino de este. Nos ponemos muy, y está bien, pero la verdad es, o la cajita del diablo, la televisión, o el internet. Ahora, yo he escuchado, y respeto mucho a todos los pastores que lo dicen, pero dicen, ahora el instrumento del diablo para muchos es este. Se sataniza esto, y se satanizaba la televisión, y se sataniza el cine, y se sataniza. Hay congregaciones donde dicen, no uses esto, el Señor te sana. Es más, rompa todos sus lentes, porque el Señor nos va a sacar raíces. Y Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Lo puede hacer. Pero yo he escuchado testimonios de pastores que leyendo la Biblia, de repente surge una voz sutil en su interior que les dice, deja los lentes. Y en cuanto surge esa voz en su interior, empiezan a ver borroso con los lentes. Y sin lentes empiezan a ver clarito. Y fue el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no necesita ninguna otra asistencia. Entonces tú dices, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque nosotros necesitamos crear un ambiente compartido, un ambiente controlado, un ambiente de amor, un ambiente sano, un ambiente constructivo. Y no quedes por hecho que el próximo fin de semana vas a ver al hermanito que es bien así y que es bien asado y que hace las mismas cosas que ya sabes, ¿no? Todos nos convertimos en psicólogos y todos te decimos, son sus patrones familiares, ¿no? O nos ponemos muy espirituales y decimos, no es vasija de honra, es vasija de deshonra. O nos ponemos muy doctrinales y decimos, ¿qué cosa? Y ya no estamos en la vida de la palabra del Mesías, sino que ya estamos desviviendo a otros con la palabra del Mesías. Volvamos a lo sencillo, lo más sencillo. Papá Dios no necesita Wi-Fi, infrarrojo, Bluetooth, todo esto, porque Él ya nos dio un corazón y Él desea que sea un corazón de carne, que sienta. Él desea que sea una percepción del Padre, del Mesías y también de tu hermano y de tu hermana renovada, nueva. Si buscas al Señor en la mañana
Él no te falla. Nuestro Dios es un Dios fiable. Al celular se le acaba la pila, a la tele se le va al wifi, al modem, al servidor de tu trabajo. Todo falla, toda la tecnología humana falla, pero el amor del Padre no fallará nunca. Si quieres repetirte para ti en tu corazón, y mi rey, mi Dios es un Dios fiable. Por eso decimos amén, porque significa que Él es el Rey que reina sobre todo reino y que es un Rey que no falla. Su palabra es ley, su palabra es verdad, su palabra es una realidad. Y solamente nos falta a ese amén que nos vincula con la unidad que tenemos con Él, en el Mesías, ponerle otro amén, pero ya sin tilde. Amén y amén. Se los unos a nosotros. Amén. Vamos a crear en el principio de la creación. Dios creó las luminarias, el cosmos, el universo, millones de soles, no solo millones de galaxias, planetas. Pero para que eso existiera fue requerido un espacio. Dios primero creó el espacio para que pudiera contener. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, lléname. Pero no hemos creado el espacio para esa llenura, porque estamos llenos de guerras mentales, estamos llenos de un diálogo o un monólogo donde nos aprobamos y nos desaprobamos a nosotros mismos, y aprobamos y desaprobamos, como dicen ahora los jóvenes, me invalidas, validas e invalidas a otros, y aquí mismo no has creado el espacio suficiente para esa presencia divina. La Biblia dice que Moisés levantó los brazos y el pueblo de Israel que ganaba sus batallas. Ay, y además hubo alguien que bajaba los brazos y todos. ¿Pero qué es lo que había en esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en esto? La presencia del Señor. Y si le haces así, mayor. Si tus palmas fueran como las hojas de los árboles, como la hoja de mayo, no sé cuántas hay aquí, y si tú percibes y sientes la presencia del Espíritu Santo con las palmas de tus manos, como las hojas reciben los rayos del sol, ¿qué pasa con los rayos del sol en las plantas, en las hojas? Pues con la humedad de la tierra, los minerales, las raíces, el tallo, se crea una fotosíntesis. Cuando tú te rindes a Dios y pones las palmas como hojitas, se crea una fotosíntesis espiritual, donde todas esas humedades, esas mineralizaciones y todos esos hongos y todas esas callosidades y todas esas obscuridades y todos esos patrones familiares y todas esas, ya sabes, ay, igual a tu papá, ay, igual a tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres, las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Surge una fotosíntesis del Espíritu de Dios, donde la plantita es nueva criatura. Así como le decía Wally y Eva. ¿No? ¿Vieron esa película? O yo soy el único infantil aquí. ¿Cómo decía Wally a Eva? Pero con... Y Eva tenía una directiva y era planta. ¿Mi directiva cuál es? Sí me puedo estar distrayendo con esto o con las formas feas de mis hermanos o lo que usted quiera. Ego, decían los hermanos en la mañana. ¿Y cuál es el ego? Es que tú, es que yo y es que él. De venir a la iglesia o de regreso a la iglesia. Es que tú, es que yo o es que él. Cuando abres los ojos en la mañana o cuando los cierras al dormir, es que tú, es que yo, es que él.
bueno, ya nos pusimos de acuerdo, ahora ustedes. Ya me puse de acuerdo con ustedes, ahora es que ellos, es que mi familia política, es que basura. Sencillo, basura mental, basura emocional, basura doctrinal. Criticamos al pueblo de Israel porque hizo de esto una ley y a veces en nuestra doctrina hacemos una nueva ley. Amén. El Señor Jesús dijo, misericordia quiero. Dicho de otra forma, para ser buenos hijos de Dios, tenemos que ser buenos seres humanos. Ya voy a terminar, 2 ideas más. Ruth y Noemí, ¿se acuerdan? Eran de Medio Oriente, no eran de Occidente, porque hoy diría, mi suegra, paso. Pero Ruth y Noemí dijo, cuando se murió el hijo, dijo, donde tú fueres, viviré yo. Ni crees que te voy a dejar solita. Donde tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será qué? Y tu Dios será qué? Mi Dios. Al final dejaron la parte espiritual. Al final dejó a Dios. No empezó diciendo como nosotros lo hacemos hoy. Si no tienes mi misma fe, mis mismas creencias, si eres un clon mío de cómo pienso y siento, entonces no. Porque hoy espiritualizamos mucho y desechamos a gente que no está en el mismo momento de crecimiento espiritual que nosotros. Ruth y Noemí fue al revés. Primero somos familia, primero hacemos comunidad y después compartimos nuestra fe. Donde tú fueres, yo iré. Donde tú vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será mi Dios. El Señor Jesús lo dijo igualito. Dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino ¿qué? Sino amigos. Esto, entonces, nada más voy a mencionar esos 2 versículos. Está en Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. A mí, a veces cuando me presento ahí en la congregación, y de corazón bonito dicen, el siervo de Dios, y el siervo de Dios, y el siervo de Dios. Y yo ya me siento venado, ¿no? Yo ya me siento como un alce, ya me siento. No, el Señor Jesús dijo, ya no eres mi servidumbre, eres mi amigo. Y en Mateo 12:50, ese sí lo vamos a ver, porque hay que hacerle honor al Señor, a las palabras del Señor Jesús. Mateo 11:50. Se entiende que siervo es humildad, pero ahora le hacemos el gran siervo de Dios. No es grande siervo de Dios, porque él, siendo quien es, vino a servir. Y no a decir que era el gran siervo de Dios. Ni siquiera utilizó el título de Mesías como para engrandecerse a sí mismo. Todo lo contrario. Si estamos buscando un ministerio como si fuera un hueso político, por poder, por placer, por jerarquía, por estatus y por posesión, ese no es el reino de Dios. Amén. No escuché amén. No exigí ninguna amén. Amén. Y amén. Y amén. Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que dice, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este versículo a mí me hacía mucho ruido, porque cuando yo era niño escuchaba que los pastores decían, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios es más importante que tu familia. Y yo así de... Y sí, el propósito de servir a Dios debe de tener una importancia mayor que nuestra lucha de egos, que nuestras importancias de estatus, de poder,
de placer y de posesión o de jerarquías religiosas. Pero esto tiene otra profundidad. Dice ahí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en los cielos, y en los cielos, y en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana, y como mi madre, y como mis hermanos. En pocas palabras, Jesús nos dijo, no sois mi servidumbre, sois mis amigos. No sois extraños y advenedizos, son mi familia. Jesús diciéndote, eres mi familia, como mi carne y como mi sangre, como mi descendencia, como mi ascendencia y como mi descendencia, mi familia. Esa es la profundidad real. En hebreo, no hablé muchos hebraísmos, solamente este. En familia se dice mishpacha, como mis de escuela, mis, pero le pones la H al final. Mish y paja de paja. Mishpacha, familia. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Tú eres mishpacha y javerim. Javer, como Javier, pero sin ahí. Javer, mi amigo. Tú eres mi amigo y tú eres mi familia. Contigo me tomo una Coca-Colita en envase de vidrio. Y me estoy quedando corto, porque el Señor Jesús hizo un milagro que hizo el agua y qué? Para una boda, y no para ponerse happy, para estar alegres. Así dice ahí, yo no los puse. ¿Cómo es posible? Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, quería que su mishpachá y que sus javerí, su familia y sus amigos vivieran felices. Mi palabra es palabra de vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué Señor Jesús tenemos hoy en nuestro corazón? El amigo, el familia. ¿Quién es el familia? Ya sé que hay familiares de todo, pero hay familias, hay hermanos, hay hermanas, hay hijos, hay primos, hay abuelos, hay abuelas. Así como existe la ovejita inconsciente de la familia, también existen las almitas de Dios en la familia, que cuando alguien necesita, siempre está. Y si nosotros vinculáramos, ya terminé, pastor, si nosotros vinculáramos los 10 mandamientos con las bienaventuranzas del Señor Jesús, si nosotros combináramos y relacionáramos los 10 mandamientos, ¿cuál más? Las enseñanzas de Moisés, las enseñanzas de Abraham, las enseñanzas del Señor Jesús, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, encontrarías el equilibrio que nosotros necesitamos hoy, porque el Señor Jesús no vino a abolir la ley de los profetas, sino vino a ponerle la dosis adecuada de agüita, de fertilizantes, de sol, para que eso creciera, para vida y para bien. ¿Amén? ¿Qué Mesías es el que tienes aquí? ¿Qué Mesías es el que tienes aquí? Al amigo, a la familia, al que es como un hermano, al que es como un hijo, al que es como un padre, al que es como un primo. ¿Qué Mesías es el que hay en tu corazón? ¿El que unifica o el que divide? ¿Cuál es el Mesías que tenemos en nosotros? Curiosamente, nosotros decimos Dios está aquí, amén. Y el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero obviamente no está en carne y sangre, está en su espíritu, en su presencia. En una idea hebrea, la palabra presencia es sinónimo de conciencia. La conciencia del Mesías en nosotros. Si nosotros entonces nos asumimos como esa habitación de Dios, ¿podríamos volvernos más sencillos?
Y podríamos decir, sí te perdono. Y podríamos decir, Padre, perdóname, porque yo también me equivoco. Podríamos decir, no somos hombre y mujer y con su guerra de géneros. Podríamos decir, somos almitas delante o almas delante del Señor, igual de valiosas. Amén. Podríamos decir, no hay problema que seas adventista, pentecostal, metodista, bautista, presbiteriano, cuadrangular. No hay problema que seas católico, no hay problema que seas judío o musulmán. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. No dijo los cristianos, no dijo los musulmanes, no dijo los judíos, dijo bienaventurados los que descansan en la conciencia de la paz. Bienaventurados los que descansan en la conciencia del amor. Bienaventurados los que descansan en la sana doctrina, que es compartir. Mi hermanita me compartió entre ahí y hoy como 4 vasos de agua y 4 de esta agua. Y el Señor dijo, ¿cuál es la sana doctrina? El que comparte esto, el que visita a la viuda, el que mira al huérfano, el que ayuda al buen samaritano. Esa es la sana doctrina. No que nos estemos peleando por temas teológicos y no que querramos vivir debatiendo con los que no son cristianos, porque la sana doctrina está aquí y la sana doctrina está aquí, no solo en nuestra fe teórica, no solamente en nuestro marco de creencias doctrinal, sino en la vida que compartimos con los demás, como hermanos, como Javerín y como Mishpaha. ¿Cuántos aquí hay amigos de Él? ¿Cuántos aquí hay hermanos y hermanas de Él? Un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo y un solo Mesías y una sola palabra del Mesías en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amén. Perdónenme. Nada más estoy agarrando vuelo para mañana. Si Dios nos presta vida. Amén. Y te voy a pedir que seas consciente con tus ojitos cerrados de que sí Dios creó el cielo, las estrellas, el cosmos, las galaxias, cuánta distancia en años luz hay entre planeta y planeta, y a lo mejor tú sientes a tu hermano que está junto a ti como esa años luz de distancia, como si fueras un planeta y otro planeta. Pero en el Espíritu de Dios no solamente hay una tecnología cuántica, sino hay una presencia divina que lo unifica todo, que es la presencia del que es 3 veces santo. Es la presencia de aquel que creó todo, el cielo y la tierra, por amor. Y creó también el espacio para que nosotros pudiéramos habitar en este mundo. Si en tu corazón no hay espacio para perdonar a otros, este es el momento para crear. Y para que en tu corazón le digas al Padre, en el nombre de Jesús, en tu corazón repítelo como un murmullo, porque yo quiero que tu corazón lo escuche y el Padre lo escuche. En el nombre de Jesús, creo espacio en mí para hablar a mi familia, a mi familia de carne y sangre. Creo en mí espacio para crear el amor que todo lo puede, que todo lo abarca y que es mi única realidad, para por fin y de una vez por todas amar a mi familia en la fe, en Mishpaha, a mi madre, a los que son como mi madre, a los que son como mi padre, a los que son como mi hermano, a los que son como mi hermana, porque estamos unidos por la sangre del Cordero, que nos hace hermanos. Y esa es la salvación, no solamente individual, sino comunitaria.
signo nacional y también universal, que la sangre del Cordero nos hace amigos y nos hace hermanos, y se terminan las competencias, y se terminan las luchas del poder, y se termina la lucha de egos, porque el Padre y yo, el Padre y el Mesías, nos unifican en su espíritu, en su amor, en su fuerza, en su presencia, en su conciencia. Y donde está el Espíritu de Dios, hay hermandad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay aceptación. Y donde está el Espíritu Santo, hay sana convivencia. Y donde está el Espíritu Santo, el amor reina. Y donde está el Espíritu Santo, hay unidad. Y somos uno en Cristo. Y somos uno como iglesia. Y somos uno como congregación. Y somos uno, un solo corazón. Y somos uno, una sola devoción. Y somos uno, una familia que te ama, Padre Celestial, que te necesita, Padre Santo, que te busca, mi Señor. Y tú dices, y tú amas al que te busca, que tú amas al que te ama. Y por eso, Señor, temprano te buscaremos. Temprano te buscaremos y vendremos a esta reunión el día de mañana solamente a compartir esa bendición, ese Shefá, ese fluir de tu Espíritu Santo desde nuestra individualidad a nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Última idea. El Señor Jesús nos puso el ejemplo. Él solo descendió al río, bautismo, mikve, como le quiera llamar, por ponernos un ejemplo. Juan el Bautista le dijo, no, tú tendrías que bautizarme a mí, no yo a ti. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió el Señor? ¿Se imaginan al Juan el Bautista con luchas de poder congregacional? No, yo ni siquiera soy digno de desatar tus zapatos. Amén. Entonces, el Señor Jesús puso el ejemplo, se bautizó en agua y tuvo la plenitud del Espíritu de Él, por quien Él era. Si nosotros queremos recibir la llenura del Espíritu Santo, no hay que forzar, solamente purifiquemos. Y la paloma sabe dónde es reposo. ¿Quieres ese reposo del Espíritu Santo en tu vida? Purifica. Unas manos limpias y un corazón puro. Y Él sabe dónde reposar. Amén. Bendito sea el Señor, su Espíritu Santo y su santo nombre, hoy, mañana, siempre. Amén. Gloria al Señor.